Hola, ¿cómo están? Muy bienvenido a un nuevo capítulo de Tensión Positiva. En esta oportunidad, junto con Esther, vamos a conversar sobre la escasez y la creación de riqueza. ¿Cuál es la diferencia y por qué nosotros vivimos desde hace ya muchos años en un mundo dominado por la escasez, en donde las empresas compiten por recursos que según ellos son limitados? Eso tiene que ver con la teoría económica. Hola Esther, ¿cómo estás? Bienvenida. Bien, muy bien, gracias Oliver, qué rica tarde, qué lindo día. Aquí estamos, muy buen tema, desafiante la mirada espiritual, enlazarla con lo empresarial, así que vamos a ver qué sale. Como te decía, la teoría económica sugiere que los bienes son escasos y que la gente compite de cierta forma por esos recursos que son escasos y que se traducen en la compra de bienes. Esto sostiene toda la economía y sostiene obviamente lo que es el modelo empresarial. Pero aquí hay una mirada muy diferente que tiene que ver con que la riqueza no solamente está disponible para extraerse y distribuirse, sino que se puede crear, se puede co-crear, se puede, en el fondo es abundante y es ilimitada de cierta forma. Eh, Cuéntanos un poquito qué es lo que es esa diferencia entre cuando uno está operando desde la escasez o desde la abundancia. Ya, ¿Qué dice la cábala sobre eso? ¿qué dice la cábala? Qué tremendo. A ver, esperemos que no sea tan incómodo, porque precisamente van a ser ambas miradas lo que van a determinar cómo se va a crear un proyecto, un negocio, una pyme, una empresa. La mirada de un empresario con escasez o mirada abundante. La Kabbalah lo primero que enseña es que la abundancia tiene relación con la luz. Falta de luz, carencia. Abundancia de luz va a dar una mirada, por supuesto, abundante. Enseña la Kabbalah que el ser humano puede estar velado por clipot, se llaman, que son caparazones energéticas que van velando mi claridad mental, para que se entienda. Entonces, un empresario que tiene una mirada de escasez va a tener tendencia a una personalidad rígida, por ejemplo. Va a tener tendencia a una estrategia orientada a lo defensivo. No se O sea, atreve va a mucho. ser poco agresivo, poco, digamos, arriesgado en su planteamiento empresarial. Va a ser limitante y el poder creativo de este empresario va a ser muy poco. Más limitante aún. Porque la luz, cuando nos referimos a la luz, es energía creadora, disponible siempre. Si tengo una mirada de escasez, no me vinculo a esta energía creadora. Por lo tanto, conecto con el miedo a la pérdida y desde ahí todas las decisiones van a estar veladas, van a estar con esa sustancia de miedo, a diferencia del empresario con mirada abundante. En primer lugar, el empresario con mirada abundante, es decir, con luz, no observa que debo quitarle a otro para tener. Eso es lo primero. Sino que la mirada abundante de un empresario, de un líder, es reconocer su valor, aplicar y expandir ese valor en su empresa. No necesita nada más. Un empresario que está conectado con lo espiritual, que es lo que estamos intentando entregar acá en estos capítulos, cómo integro luz a algo que parece tan alejado a lo espiritual. ¿Por qué necesitamos conectarlos? Porque toda persona, puntualmente todo líder, todo empresario que está conectado a una conciencia de luz, va a tener la capacidad de crear puertas, abrir oportunidades y posibilidades para todos. Quien tiene conciencia y es canal de luz va a poder plasmar eso en su empresa un abanico de opciones para todos. En cambio, el que tiene escasez de luz no tiene forma, por su estructura rígida, no tiene forma de abrir un abanico de oportunidades. Esa es la gran diferencia. La cábala es una de las pocas corrientes, digamos, em, espirituales que hablan de la empresa, hablan de los negocios, hablan de la abundancia y también lo conectan con algo positivo, algo deseado. Sí.
¿A dónde radica eso? O sea, nosotros vemos justamente que la cábala de origen judía, de origen hebrea, eh, hace que hay muchos preceptos que tienen los empresarios hebreos que van defendiendo. Por ejemplo, ese tema que tú decías de no desear el cliente del otro, sino que de ir creando y este concepto de abundancia y de creación perpetua de la abundancia. Entonces, ¿por qué la cábala siempre está un poco con esa mirada que es más favorable un poco con los empresarios? Es que más que la Kabbalah esté a favor de lo empresarial, la Kabbalah es el inicio de todo. Es Pero la no ciencia. no lo condena como otras No, corrientes que no, finalmente porque condenan este tema de generar negocio, de generar abundancia. es que hemos conversado que hay paradigmas de pensamiento súper mal integrados en nosotros. Como que el dinero es malo, hacer negocios es malo, emprender es un error. Cuando Que todos los empresarios son que todos los malos. empresarios son malos. Yo creo que lo bueno y lo malo es subjetivo. La Kabbalah lo observa de otra manera. Todo es perfecto según la conciencia de cada persona. Lo que puede ser perfecto, bueno para mí, no es lo mismo para ti. La Kabbalah no habla de manera negativa, ni menos va a satanizar la materia. El mundo material ha sido creado. Que hoy necesitemos de dinero tangible o digital no es un error. No es un error de la Matrix. No es falta de un plan divino. Todo esto está dentro del plan divino de que hoy necesitemos trabajar, emprender. Crear negocios es crear empleos. Crear empleos da solución a la vida de una persona, de una familia. Si el tema no está en que es bueno o es malo tener dinero, ¿cómo estoy canalizando esa entrada de dinero? ¿Qué estoy haciendo con esa entrada de dinero? ¿Cuál es mi propósito en crear un negocio? ¿Apunto a cubrir necesidades de las personas? En ningún caso es malo tener creatividad, estrategia, acción para crear una empresa, un negocio que va a dar soluciones a otros. Porque la Kabbalah nos enseña que tenemos dones y talentos y que estamos en un plano físico corrigiendo, sanando un tikkun en hebreo, corrección. Pero corregir no siempre va a ser pulir aquello negativo, esta mochila que cargo, sino que es sacar mis dones, mis atributos y compartirlos. Y todos, si conectamos con nuestros dones, atributos, propósitos y lo compartimos, podríamos hacer empresa de productos y servicios que cubran todas las necesidades de los seres humanos. Y si lo llevamos más a lo práctico, a lo operativo, nosotros tenemos las empresas que en general tienen su planificación estratégica, que finalmente vendría siendo como la manifestación del deseo que tienen de ir generando abundancia. ¿Cómo lo llevan a la práctica? ¿Cómo pueden en el fondo hacer que esa manifestación, que lo que escribieron en ese plan, se vaya cumpliendo o que las energías que están disponibles actúen de forma favorable a esa planificación? Ya. Eso es cuando tengo claro. ¿Cuál es el truco? ¿Cómo podemos darle a nuestros editores acá ¿Cuál es la fórmula? la fórmula que decir, ¿quieren negocio exitoso? Hagan una planificación y sigan estos preceptos y les va a ir bien y después lo vamos a ver. Adelante. Súper. La conciencia debe dirigir un tipo de energía. Yo dirijo mi conciencia a generar un proyecto. Tengo una idea y tengo una visión, ¿cierto? El secreto es más tangible que espiritual, porque esta energía que yo voy a direccionar a través de mi conciencia necesita un canal, necesita una forma, necesita estrategia y disciplina. Esa es la forma. No puedo solo con estrategia y disciplina.
voy a crear una empresa sin propósito. No puedo solamente tener un estado de conciencia elevado. Eso es ilusión mística. Es, por un lado, bajar mi conciencia, dirigir esta energía al propósito, al proyecto y darle acción, disciplina, movimiento. Esto O en el sea, tiempo te va a dar éxito. de cierta forma, está conectado con el propósito de la empresa. Cuando hablamos de propósito, de misión, estamos hablando de temas de teoría de administración relativamente modernas. Eh, en la antigüedad, digamos, teníamos empresas, o las primeras empresas solamente existían por el hecho de ser lucrativas, que era en el fondo para ganar dinero. Claro. Hoy día se está hablando más del propósito de la empresa, en el fondo que Sí. sean un apoyo para la sociedad. Pero de cierta forma, hace 3000 años la Cábala ya hablaba de que si tú querías tener abundancia dentro de una organización, tenías que generar un propósito que fuera un aporte para la sociedad, un aporte positivo. Exacto. Y en retribución ibas a tener esa abundancia. Eso parte obviamente de la cabeza de él o de los dueños. Entonces, en ese sentido, dentro del fundador de la empresa, de los gerentes, de la alta dirección, ¿cómo influye en la consecución de los objetivos la filosofía que tenga, la mirada, las creencias, la cultura? ¿Cómo influye tanto la espiritualidad con esas personas? Yo espero que esta respuesta la escuchen todos los líderes, porque es absolutamente necesario y fundamental para el éxito o fracaso de una empresa cuál es la conciencia de su fundador. La conciencia del fundador funciona como una especie de software interno. Y cada acción, cada decisión, cada proyecto de ese fundador tiene directa relación con su conciencia. Y hoy día, ¿cuántos líderes están operando desde una buena conciencia? Desde una conciencia conectada al propósito, al servicio, a cubrir necesidades de otros, de la humanidad, de un pueblo, de un país, de un grupo de personas. ¿Y qué pasa con esas empresas que están lideradas por personas que solamente quieren abundancia para sí, tratan de minimizar en lo que son los pagos de sus personales, tienen malas prácticas con los proveedores? ¿Qué es lo que pasa con ellos? Porque nosotros vemos empresas exitosas cuyos fundadores, cuyos dueños operan desde esa lógica del egoísmo, de solo para sí, pero que de todas formas salen a flote y son exitosas. O bien en algún momento vendrá algo que dará vuelta a eso. Está escrito en Salmos que no observemos la abundancia del malvado. Eso es lo primero. No nos tiene que importar mucho cuando alguien que está desconectado, que obra mal, que abusa de trabajadores de una o de tal forma, no está tan conectado al éxito. Ese éxito que nosotros observamos termina siendo una verdadera trampa para la persona. Porque nadie está exento, no hay ningún alma en este mundo que no esté en un proceso de corrección, en un proceso de misión. Y las personas que conectan con el egoísmo, que es muy lamentable, porque todos podríamos mejor conectar con la luz y entender por qué me toca ser líder. Pero sí es cierto que hay líderes que parecen exitosos operando desde la oscuridad, operando desde la maldad. Desde un punto de vista espiritual, de verdad, que no los veas, no los nombres, no los envidies, porque podría ser una real trampa. Porque tarde o temprano, en algún minuto, llega el choque de ese éxito oscuro, velado. ¿Y ese choque puede darse en cualquier dimensión o dentro de la misma dimensión, por ejemplo, económica, empresarial? O sea, ese líder que ha actuado mal durante toda su carrera de empresario, ha sido exitoso, en algún minuto va a tener alguna quiebra, algún problema, algún tema complejo, o bien eso se ve reflejado en otras facetas de su vida y a lo mejor va a seguir siendo exitoso, pero
solamente en la parte material. Ya, súper bueno, porque para allá apuntaba, ¿qué es éxito? Porque una persona puede estar operando desde raíces súper oscuras de conciencia y tiene éxito en su empresa, pero en su vida personal, en su vida emocional, en su mundo íntimo, ¿es el mismo éxito? ¿O solo se me permite mostrar a nivel material el éxito, pero para equilibrar este concepto de bien y mal, porque nadie es 100%, a nadie le va 100% bien y a nadie le va 100% mal? Tenemos un poco de ambos. Por eso no hay que mirar ese éxito empresarial, porque es muy probable que en otras áreas de su vida tenga escasez. Como partimos hablando, la escasez es falta de luz. Si yo tengo escasez de bondad, tengo escasez de estrategia espiritual, tengo escasez en innovación para ayudar a otros, tarde o temprano esa falta de luz se manifiesta. Y se va a manifestar en ámbitos personales, en ámbitos financieros, pero no existe esta falsa creencia de que una mala persona va a vivir dentro del éxito. Eso no es verdad, esa es una percepción que tenemos. Pero te puedo garantizar que gente que parece muy exitosa en lo laboral no se siente tan exitosa en lo personal. Por eso me gustaría que todos escucharan este capítulo, porque, insisto, lo que va a determinar el éxito o el fracaso de un negocio es la conciencia de quién lo está fundando, quién es su fundador. Y desde ahí va a partir todo. Ese fundador va a saber a quién contratar, cuáles son los talentos de las personas, hacia dónde debo dirigir mi estrategia. Voy a conectar con un estado de conciencia más elevado. Eso quiere decir más claridad, apertura de oportunidades. Lo otro es pura mentira, es pura materia nomás. Y volviendo un poco al hecho de que la riqueza se crea y no solamente se distribuye, ¿cuáles son un poco la recomendación y los consejos que tú puedes dar a las empresas que están naciendo, a los negocios que están pensando ir incursionando en nuevos mercados, para justamente que tengan esa confianza de que el universo, por decir, Hashem, como lo quiera llamar, está colocando a tu disposición recursos, abundancia que se pueden crear, tal como la naturaleza no termina nunca de dar frutos, sino que vuelve y vuelve. También la riqueza, digamos, no son escasas, sino que se pueden ir creando y todos dependen del valor. De hecho, contradiciendo un poco la teoría económica, si nosotros vemos la evolución del universo, o sea, la evolución de aquí en la Tierra, nosotros vemos que el dinero siempre aumenta. En los países están todos endeudados y finalmente uno dice, bueno, ¿y a quién le deben? Pero resulta que todos se deben entre sí, pero el dinero cada vez es mayor lo que está circulando, independiente de que digan, hay más inflación, pero siempre hay más. El petróleo se iba a acabar hace como 10 años y resulta que todavía hay más. Entonces, ¿qué es lo que le puedes decir a esos empresarios nuevos, a esas personas que están buscando generar nuevos negocios? Cómo tener la confianza de que pueden seguir generando riqueza y no depende de tener que tomar algo que ya es parte del mercado. Ya. Es importante la construcción de crear el valor real que tiene mi proyecto, mi empresa, tanto para el mercado como para las personas. Eso es muy importante desde una conciencia más luminosa. ¿Cuál es el valor real que yo le voy a entregar al mercado y a las personas? Porque enseña la Kabbalah que la abundancia va a surgir cuando el ser humano se convierte en un canal de luz. ¿Cuánto yo estoy trabajando en mí? Y vamos de nuevo a la pregunta anterior. El líder, el fundador del proyecto, debe tener un trabajo emocional, espiritual, que le dé una estructura de carácter interna necesaria
para poder reconocer cuál es el real valor que yo le voy a entregar al mercado, a las personas, cómo yo voy a poder canalizar esta energía. Voy a ofrecer soluciones. Soluciones. ¿Quién está ofreciendo soluciones? El que está ofreciendo cubrir necesidades y soluciones tiene garantizado el negocio. No es solo vender un producto, no es solo ofrecer un servicio. El valor real de cómo esto hace un aporte a la sociedad, hace un aporte a las personas, es lo que podría recomendar desde una mirada espiritual. Porque el líder que tiene una visión de conciencia más amplia va incluso a saber reconocer dónde están sus colaboradores. Si es muy entretenido, ahí se pone más, dan más ganas de emprender. Si tengo claridad mental, si soy un canal de luz y no hablo místicamente, hablo de poder canalizar una energía que me va a permitir materializar. Por supuesto, no desde el egoísmo, desde lo proactivo, desde yo recibo esta energía y la comparto, que la entrego al mercado, que la entrego a las personas. Esto no es construir un proyecto como caminar por la calle, tropiezo con una barra de oro. No, eso nunca va a ser así. Necesitamos, para construir esta riqueza, construir buenas bases en un negocio, necesito compromiso, visión en ese compromiso, pero constancia en el tiempo. La luz se va a revelar en la acción del empresario, siempre y cuando lo lleve de manera constante. Que quizás por ahí el emprendedor tiene más debilidad. Cuán constante soy en esa visión. Cuán constante soy en esta disciplina. Para traer riqueza debo crear valor en cada acción que hago. O sea, tenemos un poco, esa es la clave, es decir, para uno ir generando y creando riqueza, tengo que ser un aporte al mundo, en el fondo, generando empleo, generando soluciones que beneficien a las personas en su Cubriendo hacer diario, necesidades. cubriendo necesidades, Sí. e innovando y haciendo que el mundo vaya avanzando. Entonces, si yo estoy en conjunto con eso, el universo de cierta forma me va a ir apoyando y me va a dar los caminos que se me abran para poder generar algo bien. En cambio, que si yo voy con una mirada desde el egoísmo de solamente quiero ganar para mí y nada más, y que mi emprendimiento o mi empresa solamente me financia a mí, estoy en un camino que finalmente no va a crecer, no va a ser un negocio luminoso, por decir así. Nada se puede sostener en el tiempo a largo plazo, porque de eso hablamos. Una persona que emprende no quiere trabajar un par de años, quiere vivir de eso, sostenerse de eso, tomar vacaciones gracias a su emprendimiento. Para eso necesita trabajar en su estado de conciencia, en su software interno, para que las decisiones, los colaboradores, toda la estrategia sea clara, sea luminosa. Y a eso le debe dar acción, compromiso, disciplina, innovación. ¿Con qué propósito? Impactar, solucionar, cubrir necesidades. ¿Pero qué queremos con una conciencia velada? Ganar dinero. Y desde ahí se me pueden ocurrir 1000 formas de ganar dinero, pero ¿por qué no todos los emprendimientos entonces, si la idea es ganar dinero, no gano tanto dinero? ¿Será que falta una sustancia más espiritual como hemos conversado? Y ahí es donde estamos conectados justamente con el propósito, que es algo que hoy en día está bastante en boga en la empresa. Muy interesante. Es muy bueno este tema. A mí me gusta mucho. Es desafiante vincular lo espiritual a los negocios, pero siento que hoy estamos en una era en donde ya no tenemos más respuestas. Tengo todos los títulos que quiero o los que la sociedad me pide para ser alguien en la vida, pero con todos esos títulos puedo fracasar, puedo ir a la quiebra, puedo contratar gente que me va a traicionar, que me va a dejar el negocio en cualquier momento, que se va a vender al otro mejor postor.
¿Qué necesito para realmente saber quiénes son mis aliados? ¿Qué necesito saber para determinar la estrategia correcta? Necesito ser canal de luz. Necesito desear impactar, desear innovar, desear ayudar a otros a través de un negocio. Debo desear dar trabajo. Esto no es tener más empleados para jactarme de que tengo un equipo grande de gente. El deseo de dar trabajo, el deseo de que otros se sustenten con este mismo proyecto es un muy buen deseo. Deseo que mi empresa colabore, deseo que mi empresa ayude, haga caridad. Deseo que el flujo de energía de mi empresa se sostenga en el tiempo para poder ayudar a más personas. Y tengo todo el derecho de desear más si ese más se sigue enlazando con impactar más, innovar más, crear más necesidades. Eso es un éxito luminoso y tienes todo el derecho de que Dios te llene de abundancia por ese observador tan amplificador que es el dar, el compartir. No, muy buena. Muchas gracias Buen tema. por estas reflexiones. Y bueno, los dejamos invitados obviamente a un próximo capítulo en donde seguiremos hablando de negocios, de Kabbalah y de otras estrategias que se pueden ocupar para poder tener más éxito y también ser un aporte a este mundo. Gracias, Esther. Nos vemos en una Gracias a próxima ti. oportunidad. Chao, chao. Chao.